siempre ha vivido de esperanzas. Cuando el pueblo dominicano, que es un pueblo bueno y trabajador y que ama su democracia, vive en esperanza, es porque no renuncia al optimismo. Ese optimismo es producto del presente y del porvenir. El presente, tenemos una ausencia de un presidente constitucional como el presidente Leonel Fernández Reina, que decimos nosotros que rehúye sus responsabilidades frente a un desgobierno peledeísta de funcionarios incapaces y corruptos. ¿Cómo entiende usted que el pueblo dominicano puede tener esperanza a corto plazo cuando tiene a tantos funcionarios corruptos e incapaces que no encuentran alternativa de solución seria para frenar esta salsa de precios? Y el gran ausente, el que debería estar gobernando bien la nación, comandando bien el país, se encuentra en viaje de vacaciones por Suiza y por la India cuando el pueblo dominicano lo necesita en el Palacio Nacional. ¿Qué piensa usted? Antes de iniciar el viaje del presidente de la República, nosotros le sugerimos que dada la situación nacional de lo que ustedes acaban de ver y escuchar aquí en cuanto a las escaladas alcistas y las manifestaciones de protesta y de reclamo de la gente, pero además con la preocupante situación de incertidumbre que se está viviendo en nuestro vecino país de Haití, pues no era prudente que el presidente se ausentara por 15 días. Evidentemente que pareciera que es rehuyendo, como usted señala, responsabilidades. Nosotros entendemos, porque lo hemos vivido en los recorridos que hemos hecho, que nuestro pueblo quiere un cambio profundo. Nuestro pueblo no quiere un cambio de un presidente por otro, para que luego, al cabo de unos meses, las cosas sigan igual. Ni de un partido por otro, ni siquiera. El pueblo quiere un cambio en la forma de gobernar el país, en la forma de ejercer la presidencia de la República. El pueblo quiere un presidente precisamente que le dé el frente a los problemas nacionales, que le dé el frente a sus problemas, a los problemas del pueblo. El pueblo quiere un presidente que conozca las raíces, las causas y las consecuencias de estos problemas. Y sobre todo, que se compenetre con los problemas tanto en la parte técnica como política. Y además, y por encima de todas estas cosas, un presidente que tenga la decisión, el coraje y la voluntad para dar soluciones a los problemas nacionales. Un presidente que entienda que las necesidades del pueblo deben ser las prioridades en su agenda de gestión gubernamental. Un presidente que establezca una inversión pública equilibrada y con buena orientación, sin despilfarro, sin dispendio, sin corrupción. Un presidente que convierta un gobierno en el rector del bien común y que esa mano amiga llegue a todos los sectores, a todos los rincones. Un presidente que entienda que un país que necesita invertir en el área social, no se le puede regatear el 4% de la educación nacional como se establece. Invirtiendo en educación, no solo contribuimos a lo que debe ser el desarrollo económico del país, sino al desarrollo humano, al crecimiento humano de los dominicanos, al crecimiento social de nuestra gente. Invertir en un sector como salud, que hoy es un sistema excluyente e ineficiente. Invertir en seguridad social y ampliar su cobertura. Y un país que tiene un déficit habitacional de casi 900.000 viviendas, se requiere de un gobierno que establezca un programa nacional de viviendas que toque a todos los rincones, a todos los municipios, a todos los sectores y que realmente se construyan techos para los más pobres del país, con condiciones financieras asequibles. Eso significa, entonces, presidente del Partido Revolucionario Dominicano y líder y candidato presidencial del PRD para muchos, que el PRD y Miguel Vargas Maldonado
van a continuar apoyando las protestas, las huelgas, los paros pacíficos en todo el país, como una expresión de que el pueblo dominicano pueda expresar sus insatisfacciones a un desgobierno peledeísta corrupto que no siente ni padece los sufrimientos del pueblo. ¿Qué diría usted? Evidentemente que tenemos nosotros que estar siempre al lado del pueblo. Son reclamos justos, son reclamos que evidentemente se manifiestan en lo que es esta situación de abuso, de falta de compasión por el pueblo que tiene este gobierno. Y hemos dicho que damos el apoyo a estos reclamos, a estas protestas, que deben hacerse siempre dentro del marco pacífico y ordenado, pero que son derechos constitucionales que tenemos los dominicanos de protestar cuando se presentan situaciones como la que estamos viviendo en este momento, y sobre todo cuando se siente también la indiferencia y la incapacidad de un gobierno que no ha sabido administrar los recursos del pueblo dominicano, que asume con proyectos caprichosos lo que ha sido esa situación de implementar proyectos que no benefician a la gran mayoría del pueblo y que por demás son improductivos, cuando tenemos sectores como lo que mencionamos de educación, de salud, de seguridad social, de viviendas, el sector productivo del campo nacional que ha sido abandonado, el campesino no tiene, se está cayendo muerto, no tiene la mano amiga del gobierno, absolutamente nada. Los productores también están pasando calamidades, la mayoría de ellos quebrados, en todos los rubros, los arroceros, los productores de ajos, los productores de cebolla. La situación es realmente preocupante y el gobierno no hace absolutamente nada para mitigar mínimamente lo que es la situación que están pasando los productores del campo en el país. Entonces, las protestas pacíficas son legítimas y necesarias para que el gobierno cambie de rumbo. Pero cuando usted ve que todos los sectores, incluyendo la iglesia, se manifiesta y hace estos reclamos, no solamente son los sectores gremiales, no solamente es el pueblo. Fíjese que cómo se llevó a cabo esa protesta, esos reclamos del 4%, donde todos los sectores participaron, se unió el pueblo dominicano y ni aún así esta gente pone en oído, tal como lo dice el obispo, que están sordos, ciegos y mudos. Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, una gran preocupación de todos los padres, todos los que somos padres, madres solteras, familia dominicana en general, la delincuencia. Mire la cantidad de sangre que en esta semana ha ocurrido en la capital dominicana, pero también en 19 provincias del país. Es decir, una delincuencia desafiando a la autoridad, desafiando a la Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas inclusive, cuando vemos que matan, asesinan a un teniente coronel de la policía y todavía el país no conoce por tantas dudas que hasta la propia autoridad mantiene dudas, increíble. O cuando vemos que un soldado que forma parte del regimiento de la Guardia Presidencial y que forma parte de la avanzada de seguridad del presidente, lo matan acusado de ser atracador, le dan 17 tiros y la gente no se encuentra satisfecha con la versión de las autoridades. ¿Cómo entiende el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente y líder del PRD, que hay que enfrentar esta delincuencia cuando estamos viendo a dominicanas y dominicanos en tantos municipios y provincias armándose para enfrentar a los delincuentes, porque la autoridad está ausente? ¿Qué diría usted? Cada día es más preocupante la situación de la seguridad ciudadana. La delincuencia, la violencia arropan a todo el país, desbordan todos los parámetros. Y vemos ya cómo no solo se asaltan y se asesinan a civiles, sino también que ya militares de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional,
pues han sido víctimas de estos desmanes, de estos desbordamientos criminales. Y vimos un teniente coronel Virgilio Casilla, tal como usted señala, que fue asesinado y que a la fecha de hoy no se sabe exactamente las razones, los motivos. Y ha faltado precisamente manos firmes por parte de las autoridades policiales, de las autoridades que tienen que ver con la seguridad ciudadana y del propio gobierno. Yo he dicho que ante la situación grave de la delincuencia y de la inseguridad en un gobierno nuestro, es una situación que no delegaremos en nadie, que asumiremos con responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto toca a todos los sectores. Y vemos cómo las madres desesperan cuando sus hijos salen a la escuela, salen a divertirse o salen a trabajar, porque los delincuentes han capturado los espacios públicos y el gobierno no ha tenido precisamente manos firmes para contrarrestar a estos delincuentes, a estos criminales, y ciertamente cada vez es peor. Fíjense hasta dónde hemos llegado con esta situación de la delincuencia, que es peligroso. Esta es la primera página del Listín Diario que establece: grupos planean armarse. Evidentemente que han sido acosados. Este es un grupo del municipio de Licey, al medio, que advierten que darán ese paso para enfrentar la delincuencia. Se ha desatado una serie de olas de robos, de delincuencia, de crímenes, y esto es muy peligroso, pero es una realidad lo que está ocurriendo. La gente está tomando ya su propia defensa, y en ese sentido es un motivo de preocupación aún mayor. Hemos hecho reiterados llamados a las autoridades, pero también las autoridades están sordas, ciegas y mudas. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, señor presidente del Partido Revolucionario Dominicano, cuando también vemos a militares, a policías, a miembros de la comunidad de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que se comprometen con delincuentes y todavía peor, aparecen comprometidos con el narcotráfico por dinero? Y además, militares y policías, que la mayoría de ellos son gente buena, gente seria, y no delincuenciar, que no asumen la delincuencia como profesión, como lo han hecho algunos, mal pagada. ¿Qué piensa usted? En estas instituciones de seguridad ciudadana se requiere de una real reingeniería, que podamos nosotros no solamente calificar a sus miembros, sino también dotarlos de los equipamientos necesarios, de una remuneración adecuada. Son muchos componentes que tienen que ver para que estos miembros de estas instituciones estén en condiciones de velar por la seguridad ciudadana. Salarios mínimos de 5.800 pesos para un policía es terrible. Es imposible realmente poder subsistir con salarios miserables, con salarios de estos montos, que evidentemente no dan absolutamente para nada. Y en ese sentido se requiere de una reingeniería en la calificación, en la remuneración, en los equipamientos. Y usted ve ausencia total de todo eso. Y no hay un rumbo, no hay un plan, que es lo peor, porque no hay la más mínima intención de realmente dar respuesta a esta cosa. Y por eso usted ve, tal como usted señala, tantas complicidades en tantos casos y en tantos hechos criminales y de narcotráfico en el país. Miguel Vargas Maldonado, presidente de la República por decisión mayoritaria del pueblo dominicano en el 2012, garantizará